Buenas, bienvenidos a todas y todos. Nos encontramos en la noche de hoy para continuar con el ciclo de charlas de formación de cuadros políticos organizado por el Grupo de Juventudes Peronistas de Entre Ríos. En esta oportunidad, la charla que tenemos para la noche de hoy será de modelos económicos peronistas. Para quienes se están sumando a través de nuestro Facebook, pueden debajo ir dejando de dónde nos están acompañando, su nombre y su ciudad, y también podrán durante el transcurso de la charla ir realizando preguntas para nuestro orador. Le cedemos la palabra al compañero Walter Lescano, que hará la presentación. Walter. ¿Cómo andan, chicos? Bueno, vamos a presentar hoy, tenemos el placer de contar con el compañero Juan Pablo Enrique, contador público de la Universidad Nacional de Entre Ríos, docente titular de Introducción a la Economía en la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, docente del Instituto Nacional de Capacitaciones Políticas, INCAP, miembro del colectivo EPA, Economía Política para la Argentina, miembro del Centro de Análisis de la Realidad Argentina, CARA, miembro de la Mesa Entrerriana Néstor Kirchner y miembro de la agrupación Lucha y Huelga. Así que tenemos un compañero con mucho rodaje e historia y sobre todo preparada. Así que bueno, Juan Pablo, todo tuyo la palabra. Juan, debes desenmutarte. Ahora sí. Y soy millennial. ¿Cómo andan ustedes? Bueno, es un placer enorme formar parte de esta actividad. La verdad que alguna vez cuando se estaban organizando tuvimos la oportunidad de juntarnos, de charlar algunas líneas de construcción y demás, y he visto, he seguido pormenorizadamente el desarrollo de cada una de las actividades que han venido haciendo, el compromiso que van adquiriendo diferentes compañeras y compañeros de la provincia, y la verdad que eso me llena de orgullo, no solamente por ustedes, sino porque creo que la juventud necesita, y la nueva generación de dirigentes, de este tipo de actividades, de generar las instancias para debatir política, para formarse, pero sobre todo para discutir, para plantear y analizar no solamente modelos económicos, sino diferentes perspectivas de la filosofía, desde el derecho, de diferentes áreas, porque está demostrado que a lo largo de los tiempos, cuanto mayor preparación tienen nuestros pueblos, mejor nos va a ir. Tenemos que defender las políticas, y de eso se trata, justamente de conocerlas e interiorizarnos. Así que desde ya, gracias por la invitación. Especialmente a los que más conozco, a David, con quien he compartido espacio de militancia en la Facultad de Ciencias Económicas, y a Cami, de acá, que es media vecina de Colonia de Avellaneda, y a cada compañero y compañera de los diferentes lugares de la provincia. Un poquito, entonces, estoy tomando mate, no es justo, para acompañar con un mate hoy sábado, de modelos económicos, que en todo caso se podrían denominar proyectos políticos que tienen modelos económicos y culturales a lo largo de nuestra historia. Y en los últimos 100 años hemos tenido grandes diferencias entre los modelos económicos, que han sido específicamente tres: el modelo agroexportador, el ISI, que es el industrialización para sustituir importaciones, y el modelo de valorización financiera. Ahora vamos a caracterizar un poco cada uno de ellos a lo largo de los años, y en virtud de eso vamos a generar un ida y vuelta después, pero son modelos antagónicos, básicamente. El modelo agroexportador es el que tiene inicio a partir de 1870 y tiene su finalización en 1930, justamente, y a lo largo de ese tiempo era un modelo totalmente exclusivo, que estaba destinado para que la oligarquía nacional concentrara su riqueza en función del detrimento de la calidad de vida de las clases populares, ¿sí? Fíjense que en aquel tiempo ni siquiera existía el voto, hasta la ley del voto obligatorio en 1912, la ley Sempeña. No existía el voto, las mujeres no votaban, y en términos económicos específicamente era un modelo que estaba
totalmente reprimarizado, que se sustentaba en la generación en las exportaciones de nuestros productos agropecuarios. Y eso era un modelo que tenía una clara debilidad, que era justamente la situación externa, ¿sí? Si entrábamos en un colapso financiero internacional y se caían los precios, que es lo que terminó ocurriendo, no tuvimos plan B en aquel tiempo. Entonces la economía, que en aquel tiempo se denominaba el granero del mundo, nuestra economía nacional se vino a pique. Pero ¿qué pasó? Algunos economistas ortodoxos plantean de que había crecimiento. Sí, hubo años que había crecimiento, pero lo que ocurrió específicamente fue que hubo una gran concentración de la riqueza. Entonces no sirve solamente el crecimiento aislado de la distribución de la riqueza. La Argentina creció para que ciertas familias de la oligarquía nacional pudieran ser cada vez más ricos, y teníamos una clase popular que se iba a reivindicar a partir de la década de 40 y el 50, que estaba totalmente soslayada, olvidada, sin derechos, ¿sí? El otro día, cuando surgía la cuestión esta de las tomas de tierra y demás, algunos hacían mención con cierto tino a lo que fue aquel proceso de genocidio que vivió la Argentina, ¿sí? Lo que se denominó campaña del desierto. Bueno, la campaña del desierto formó parte de lo que fue el proceso del modelo agroexportador, y pocas familias de la Argentina, de dobles apellidos y demás, que inclusive hasta hoy perduran, son las que se apoderaron a base de sangre y violencia de las tierras más fértiles en términos económicos que tiene la Argentina, ¿sí? Básicamente de nuestra pampa húmeda. Entonces ese modelo agroexportador llegó a su finalización en 1930, pereció básicamente por su debilidad a la hora de enfrentar situaciones externas, ¿sí? Y tenía como características fundamentales esa de exportar al mundo sin abastecer al mercado interno. No había posibilidad de robustecer el salario de los trabajadores, que tenían prácticamente situaciones ligadas a la esclavitud. Y a su vez tenían como característica, fíjense cómo son los procesos históricos, ¿no? El endeudamiento. El endeudamiento, que a mi criterio debe ser uno de los elementos que todavía no hemos logrado como pueblo generar la conciencia necesaria para ponerlo como elemento central de nuestros gobiernos. Ha habido gobiernos que han sido los menos desendeudadores y los más han sido endeudadores. Y eso está estrictamente ligado justamente con nuestra soberanía política y con nuestra independencia económica. Y también, obviamente, con la justicia social, porque en función de las capacidades que tenemos como país para llevar adelante algunas actividades, para llevar adelante algunas acciones, vamos a implementar justicia social, o el país va a generar injusticia social, que es lo que se ha generado a lo largo de mucho tiempo. Los modelos que forman parte e ideados por la clase dominante construyen injusticia social. Ahora bien, a partir de la década del 30 se comenzó a instrumentar otro modelo económico, que es el modelo económico del cual el peronismo se hizo carne y fue quizá la versión más destacada de todo ese proceso. Estamos hablando del ISI, industrialización para sustituir importaciones. Justamente se leyó un poco el escenario mundial, cambió el esquema de fuerzas, dejó de ser Inglaterra la gran potencia que dominaba el mundo y pasó a ser Estados Unidos. Que tuvo un gran crecimiento a partir de las políticas del New Deal, y estuvo muy vinculado eso también al seguimiento de algunas cuestiones vinculadas a... Mis papás me están llamando por teléfono, ni deben de saber que estamos charlando. Tuvieron un gran crecimiento económico en Estados Unidos por seguir estas cuestiones vinculadas al keynesianismo. Había un economista inglés, John Maynard Keynes, que establecía que se salía de aquella gran depresión del año 30 a través de la inyección de recursos en los bolsillos de los trabajadores, ¿sí? Inyectando recursos para que la demanda aumentara y tuviera mayor capacidad de compra, y a partir de que la demanda aumentaba,
se generaba una presión para que la oferta estuviera a la altura de la circunstancia de esa demanda. Y en la Argentina, bueno, se comenzó todo un proceso de industrialización de importaciones, pero que tuvo y considerando el tiempo que tenemos, su versión más importante con la llegada del peronismo a mediados de los años 40. Digo, ¿por qué su versión más importante? Porque hasta ese entonces, más allá de las características que tenía el modelo económico, lo que ocurría en aquel tiempo justamente era que teníamos una clase trabajadora totalmente soslayada, totalmente eh, sin alcance de ningún tipo de derechos, ¿no? Entonces, en aquel tiempo, y todavía era un gobierno dictatorial, había un coronel que habían puesto al frente de la Secretaría de Trabajo, que se llamaba Juan Domingo Perón, que fue quien empezó a instrumentar medidas que tenían que ver con la reparación histórica de los derechos de nuestros trabajadores, y por eso surgió un 17 de octubre, que conforma quizá, hasta ahora no ha sido superado por nada, el hecho político, cultural, histórico más relevante de la existencia quizá de todos los pueblos de América Latina, digamos, y tiene que ver con ese pueblo oprimido, con ese pueblo soslayado, perdido, sin derechos, que en algún momento vio en la figura del coronel Perón por aquel entonces a ese conductor natural que vino a reparar decenas y cientos de años de incertidumbre, de olvido, de vejación. Así que a partir de aquel entonces se comenzó a instrumentar con mayor intensidad y aplicar medidas que tenían que ver con la defensa de nuestro mercado interno. Como decía por ahí el economista Aldo Ferrer, vivir con lo nuestro fue una de las características esenciales de aquel modelo económico peronista. Ya les voy recomendando que para analizar los modelos económicos del peronismo, de los 4 peronismos, podríamos decir, ahora estaríamos arrancando el quinto, que no está en ese libro, pues es de unos años atrás. Hay un libro del actual gobernador de la provincia de Chaco, ex jefe de gabinete de la Nación, que se llama Economía Peronista, que toma las 18 variables más importantes de la economía y hace un análisis minucioso de todos los peronismos. Recordemos, y ahora vamos a llegar en esta línea histórica, que el peronismo también fue transitado por un tal Carlos Saúl Menem, ¿sí? De quien vamos a hablar seguramente en esta línea histórica. Bueno, en aquel tiempo el peronismo lo que vino a hacer es a poner recursos en los bolsillos de los trabajadores, así de sencillo, generando derechos. Vos para generar derechos tenés que tocar privilegios, los privilegios de la clase dominante, los privilegios de los ricos, y eso demanda siempre situaciones de que tenés que tener un gran poder político, como pasó en esa plaza colmada con 2 millones de compatriotas. Creo que eso fue el gran fenómeno de apoyo político de masas que logró que el peronismo pudiera confrontarse permanentemente con esa clase dominante que siempre ostentó el poder. Pero fíjense que 10 años después terminó habiendo un golpe, terminó habiendo una invasión, unos años antes, una invasión, un ataque a personas civiles, digamos, una locura. Para que ustedes vean que esa clase dominante, cuando siempre tiene en peligro sus privilegios, es capaz de hacer cualquier cosa, y no pasó solamente con el peronismo, ha pasado a lo largo de nuestra historia. Por eso es que nosotros debemos, para poder entender nuestro presente, siempre estar en conexión con nuestros procesos históricos, que son los que nos permiten a formar nuestra identidad, son los que nos permiten a desarrollarnos como militantes, como dirigentes, como ciudadanos en definitiva. Lo que tuvo el peronismo, además, bueno, la mayoría de ustedes ya ha pasado, desde el ex gobernador Jorge Busti, estuvo un amigo y compañero también, Gonzalo García, grandes compañeros por aquí, que ya han hablado bastante sobre las grandes políticas que se implementó a partir del peronismo, de las jubilaciones pagas, los derechos de la mujer. Eh, hubo 2 medidas que tienen que ver con la economía, podría decir 3, con la economía, que son características de aquel tiempo, que por ejemplo una de ellas fue el IAPI, ¿sí? El Instituto Argentino para la Promoción y el Intercambio.
El IAPI tenía que ver con que había un Estado presente que se apoderaba de alguna forma de todo lo que se vendía hacia el comercio exterior en la Argentina. Y a partir de ahí, esa renta extraordinaria que se obtenía, el Estado la reinvertía en el proceso de industrialización, ¿sí? La verdad que era una medida que se intentaría hacer hoy con las fuerzas de correlación que tenemos, sería imposible de implementar, obviamente, porque seríamos considerados el cuco del mundo, digamos, por ese establishment que maneja los medios de comunicación. Bueno, en aquel tiempo Juan Domingo Perón tuvo el coraje de llevar adelante esa medida de poder redistribuir la riqueza, porque la industria es el único, el sector de la economía más dinámico y es el que mayor cantidad de trabajo genera. Como decía Perón en aquel tiempo, y quedó para el fin de nuestros días, gobernar es crear trabajo. Entonces, la manera que tenemos nosotros como militantes, dirigentes, ciudadanos de analizar una gestión de gobierno, siempre es la de ver si se aumentó la cantidad de empleos o si se mermó la cantidad de empleos. Y ahora lo vamos a ir viendo eso en esta línea histórica. Bueno, eso tuvo como característica Perón, que llenó de obreros la Argentina, las fábricas estaban en un estado de esplendor y comenzó a instalarse en el mundo, ¿no? Aprovechando un tiempo histórico, era un tipo que leía muy bien, él decía, cuando empezamos a analizar la política siempre tenemos que empezar y analizarlo desde el contexto internacional. Nunca nos tenemos que olvidar del contexto internacional. Y me parece a veces cuando uno lo lleva a la realidad actual, que gran parte de la militancia analiza esa realidad que atravesamos, pero desde lo local, desde lo chiquito, y es mucho más compleja la política. Siempre tenemos que analizar la región, cómo viene funcionando el mundo, cuáles son las fuerzas de correlación que nos atraviesan para llevar adelante ciertas políticas. Bueno, en ese sentido, bueno, después vino el proceso de institución del peronismo que se cansó de darle derechos y mejoras a los sectores populares. Otra de las medidas que fue identitaria de aquel tiempo fue que hoy sería imposible instrumentar la nacionalización de las entidades financieras, ¿sí? En todo este proceso que hemos vivido en el último tiempo de valorización financiera, los sectores que más ganaron fueron los bancos, ¿sí? Y en aquel tiempo se logró nacionalizar la banca y se pudo generar créditos con tasas sumamente accesibles a los sectores populares para el consumo y a las pequeñas y medianas empresas para generar trabajo, justamente objetivo que se logró. Y una de las características esenciales que tuvo el gobierno de Perón y después tuvieron que pasar 50 años para llegar a una instancia similar fue el desendeudamiento. Perón llegó a límites de deuda cero. Por eso es que se levanta la bandera de la soberanía política que está íntimamente ligada con la independencia económica y obviamente también con la justicia social, porque si nosotros no somos colonia y tenemos la posibilidad de manejar con autonomía nuestros propios recursos, vamos a poder llevar adelante, como lo hizo el peronismo, políticas que tengan que ver con la reivindicación de los sectores populares, de los oprimidos de nuestra historia. Aquí hubo una cuestión que después no volvió a pasar en la Argentina, prácticamente con la caída del peronismo a manos de esa clase dominante, que siempre tenemos que identificarla y nuestra obligación como militantes y sobre todo como peronistas, cuando nos quieren inculcar que el problema de que no salimos de las crisis en Argentina siempre son los pobres, los planeros y demás, es que hay una clase dominante que está oculta, una clase dominante que tiene mucho poder de lobby, y el claro ejemplo es ahora el impuesto a la riqueza. Y en ese sentido, tenemos que ir construyendo todos los andamiajes de generación de conciencia necesarios para poder identificar a los ricos de la Argentina, a los que se perpetúan a lo largo del tiempo, a los que concentran la riqueza, a esos sectores que nunca van a elección y a esos sectores que generalmente son desconocidos por la mayor parte de nuestra población. Me parece que un ejercicio que debiéramos hacer a partir del próximo tiempo, como se ha intentado en estos últimos años, es visibilizar a esos componentes de nuestra historia y esos componentes de nuestra realidad que son ocultados por esa historia porque desde las sombras
son los que van generando todo el andamiaje para concentrar la riqueza, para hacer, por ejemplo, en el gobierno anterior, un endeudamiento de 100.000 millones de dólares y una fuga de 86.000 millones de dólares, que eso nos trae la consecuencia del problema que tenemos hoy con la moneda extranjera. Digamos, nada es como que siempre nosotros estamos atacando las consecuencias y no vemos cuáles son las verdaderas causas de esas consecuencias. En ese sentido, cuando se generó todo el proceso post-peronista, del gobierno de Frondizi, de Ilia y demás, después vino la NUCE, y hasta que regresó el peronismo, en esa etapa de lo que fue la resistencia, siempre se conservó el mismo modelo económico. Era un modelo económico de industrialización para sustituir importaciones. Así que la palabra lo dice, pero tiene que ver con defender nuestra industria nacional, ¿sí? Tan agraviada siempre por esos procesos colonialistas que destruyan nuestra economía y nuestra industria nacional. Ustedes me van diciendo, ¿cuántos minutos vamos? ¿Cuánto vamos? ¿Como 15 por ahí? ¿20 vamos? 20, bien. Y en ese sentido, se conservó el modelo económico. Fíjense que en el año 69 se realiza el Cordobazo, y las protestas de los trabajadores no tenían que ver con los salarios, porque Argentina tenía primero que tenía un casi pleno empleo durante ese tiempo, y a su vez tenía un nivel salarial importante, ¿sí? Y una gran participación. Lo que había en aquel tiempo era una gran participación de los trabajadores, que obviamente peleaban por condiciones de trabajo en las fábricas y demás. Y llegó el año 73, llegó el regreso del peronismo, la implementación del plan Gelbar y demás, pero les voy a dar algunos datos que tienen que ver con ese tiempo, que creo que es la matriz, es la gran causa de las consecuencias que hemos pasado a lo largo del próximo tiempo, ¿no? La Argentina por aquel tiempo tenía el 5% de pobreza, ¿sí? Antes de que venga la dictadura. 5% de pobreza, fíjense, hoy estamos en el 47%. 5% de pobreza. 3% de desocupación, considerado a nivel internacional pleno empleo. Teníamos una actividad industrial casi al 100% de sus posibilidades, y no solamente eso, con muy buenos salarios y a su vez con una enorme capacidad de participación de sus trabajadores, con la fortaleza que eso genera, justamente para que esa clase dominante que siempre intenta generar mayor rentabilidad, haya podido a lo largo de ese tiempo tener ciertas barreras, digamos. Tenía los trabajadores organizados y eso generaba ciertas barreras. Y ahí viene un dato que hay que tener en cuenta, que lo podría decir después, pero lo digo ahora. Hubo solamente a lo largo de estos últimos 100 años en la Argentina 3 periodos donde la participación de los trabajadores en la generación de la riqueza, o sea, en el PBI, que es el Producto Bruto Interno, que mide la cantidad de recursos que se generan en la Argentina en todo un año, donde fue mayor. ¿Dónde fue eso? En el año 54, en el año 74 y en el año 2015. Los trabajadores superaron el 50% de la distribución de la riqueza, de la distribución de ese PBI. Generalmente esa ecuación fue 70 para el capital, 30 para el trabajador. Fíjense, y esa es la gran... Cuando hablamos de economía, hablamos de cómo se distribuye la riqueza, justamente. Y cuando hablamos de procesos de crisis, hablamos de que hay sectores que se enriquecen y hay otros que se empobrecen, pero los recursos nunca desaparecen. Siempre lo que hacen es cambiar de mano. Bueno, el estado de situación de la Argentina en aquel tiempo era ese, y teníamos una deuda externa de 5.000 millones de dólares. Pasada la dictadura, llegamos al año 83, teníamos una deuda externa que superaba los 45.000 millones de dólares. Fíjense eso, perdimos absolutamente nuestra independencia económica y nuestra soberanía política. Y hay una característica esencial de aquel tiempo, que es una propaganda que hacía la dictadura sobre una silla de industria nacional, donde venía una persona, se sentaba y la silla se rompía, y decía, llegaron los importados, y aparecía la silla inglesa o de cualquier país que haya sido, siempre Europa, siempre europeizante nuestro sentido común, y funcionaba bien. Y eso no solamente era un cambio desde lo económico y lo político, sino un cambio cultural. En ese sentido, en aquel tiempo
se empezó a instrumentar que el primer hecho de la implementación del modelo neoliberal en Latinoamérica fue en Chile, ¿no? Con el derrocamiento de Salvador Allende y el advenimiento de Pinochet. Y en la Argentina luego, con el Rodrigazo, previo a la dictadura, ya era la gente de la dictadura que estaba de alguna manera a cargo de la economía, y el advenimiento de la clase dominante al poder a través de las armas, porque es aquí donde también tenemos que hacer una discusión de cómo tenemos encarados nuestros procesos de educación, nuestros procesos culturales a lo largo de la historia, y tiene que ver con que a la dictadura militar generalmente la estudiamos como que los milicos, los sectores ligados a las fuerzas de seguridad, fueron los que llevaron adelante la dictadura, y siempre omitimos, lamentablemente, el análisis de que eran los sectores de la clase dominante los que perpetraron esa dictadura, y las Fuerzas Armadas, el Ejército y demás fueron el brazo ejecutor. Siempre hablamos de dictadura y decimos Videla, Macera y Agosti, pero nunca decimos Grupo Clarín, Macri y las familias más ligadas a Pérez Compán. Nunca hablamos de la oligarquía argentina, y ahora después les voy a dar un ejemplo de por qué. Pero recuerden ese dato, que es central, y que a partir de ahí comienza a destruirse la Argentina. Cuando hablan de los 70 años y le echan la culpa al peronismo, a lo largo de nuestros 200 años, el 70% de nuestra historia gobernó la clase dominante, y solamente el 30% de nuestra historia gobernaron gobiernos, vale la redundancia, de características populares. Se llevó adelante esa dictadura y se desmadraron todas las variables. La pobreza pasó al 25%, hubo un aumento de la desocupación que superó los dígitos, se destruyó la industria nacional, se comenzó a implementar un modelo de valorización financiera que privilegiaba la bicicleta financiera, la especulación financiera por encima de cualquier actividad productiva, que es la que termina generando trabajo. Ese modelo fue el que destruyó la Argentina, y ese modelo económico duró hasta el año 2001, ¿sí? Ese modelo económico duró hasta el año 2001, atravesó los gobiernos de Alfonsín, de Carlos Saúl y de Fernando de la Rúa, que ahí ya fue el ocaso de ese modelo económico. Fue quizá una de las cuestiones más desesperantes de nuestra historia moderna, de nuestros tiempos modernos, en función de que todavía no nos hemos podido recuperar en términos culturales. Hubo mejoras durante el periodo 2003-2015 en un montón de variables y demás, pero creo que la batalla cultural todavía la venimos perdiendo con esos sectores que, por ejemplo, hoy se está discutiendo el impuesto a la riqueza, que solamente afectaría a 9.000 personas de las más ricas, y hay laburantes como nosotros que van al súper, al club, a la cancha y demás, y que están a favor de eso, de esos ricos de la Argentina, porque justamente tienen colonizada la subjetividad en un sentido común que está totalmente impuesto por los dueños de la riqueza, por los dueños de la Argentina, que son quienes a través de su riqueza hacen lobby con los principales periodistas del país. Por eso creo que es importante conocer estos procesos históricos. Alfonsín tuvo un intento de generar un modelo económico popular cuando estuvo Bernardo Greenspan al principio de su gestión. Se lo llevó puesto la fuerza del mercado. Argentina estaba muy condicionada por la deuda externa que tenía, y terminó como terminan lamentablemente los gobiernos radicales, digamos, en el ocaso. Después vino Carlos Saúl, que llegó con un discurso popular, el salariazo y la revolución productiva, el peronismo volvió a reenamorarse, era un tipo de un carisma impresionante, que a nosotros ya somos una generación de más acá, que no lo vivimos muy, muy de pequeños, digamos, pero que había ilusionado a muchas generaciones de peronistas que venían de sufrir la dictadura, el gobierno de Alfonsín, los escenarios de hiperinflación. Bueno, pero Carlos transó, también hay que leer el contexto histórico, el consenso de Washington de aquel tiempo, transó con esa clase dominante no solamente nacional, internacional, y se extranjerizó totalmente nuestra economía. Tuvimos que financiar el desguace del Estado a través de la venta de activos públicos y a través del endeudamiento, ¿sí? Se hizo desastres en nuestra economía nacional porque comenzaron a ingresar
con gran importancia, como fue la instrumentación del modelo de Martínez de Oz en el 76, los productos y los servicios importados que destruyeron nuestra economía, ¿sí? Y voy a ir apurando para que alcance el tiempo. Y bueno, en el 2002, 2003, luego del desastre de la Rúa, de la Rúa, en aquel tiempo cuando fue la elección 99, yo me acuerdo que Eduardo Duhalde proponía una devaluación porque la convertibilidad del 1 a 1 del dólar y el peso estaba terminada. De la Rúa no, de la Rúa seguía, porque tenía los mismos equipos económicos que había tenido Menem. Tuvimos un personaje que quizá es de los más... de los personajes más nefastos que ha tenido nuestra historia, que tuvo que ver con todos los procesos de empobrecimiento del pueblo, que se llama Domingo Felipe Cavallo, que tuvo 3 situaciones que han sido totalmente abochornables. Primero, era director del Banco Central en el año 82, plena dictadura, cuando se estatizaron las deudas de los privados. Hubo 23.000 millones de dólares de deudas de esos sectores dominantes, que son alrededor de 70 familias de las más ricas de la Argentina, que se las apropió el Estado, se transformó en deuda externa y que tuvimos que pagar el conjunto de los argentinos. Sería bueno cuando muchos medios de comunicación comienzan a quejarse un montón de cosas, tengan un poquito de memoria y puedan llevar a la luz este tipo de cosas que generalmente hasta inclusive son omitidas en los procesos educativos y culturales a los cuales estamos inmersos nosotros. Después fue creador de la convertibilidad, que si bien fue una primera solución para contener los procesos de hiperinflación que había dejado Alfonsín, terminó destruyendo nuestra industria nacional, y después vino con el mega canje, el blindaje y el corralito del gobierno de la Rúa. Todas las medidas que tomó siempre fueron en virtud de esa clase dominante. ¿Y fue preso alguna vez? No. José Alfredo Martínez de Oz, el que instrumentó el modelo de valorización financiera en la dictadura, ¿fue preso alguna vez? No, porque los sectores de la política que responden a las clases dominantes nunca van presos, y ni hablar los sectores ligados a lo que fueron los ministros de Economía. Vino el modelo, una especie de desarrollo con inclusión, muy parecido al ISI, pero ya con otro nombre, el modelo kirchnerista 2003-2015, que lo que hizo fue nuevamente, como hace siempre el peronismo, desde mi perspectiva, gracias al kirchnerismo se han vuelto a levantar y a florecer las banderas esenciales del peronismo, porque lo que hizo Menem fue todo lo contrario a lo que había hecho el peronismo en sus 2 intervenciones a lo largo de la historia. El peronismo le vino a dar valor histórico a las políticas más revolucionarias, populares, transformadoras, emancipatorias que tuvo el proceso peronista, tanto de la década del 40-50 como ese breve lapso de la década del 70. Es aquí donde el kirchnerismo toma un país con el 22% de desocupación, lo lleva a un dígito. Fíjense que en el 2015 la desocupación era del 5,9%. Y eso muestra, esta es la principal foto para evaluar a un proyecto político. ¿Qué hizo con los laburantes? Se generaron 6 millones de puestos de laburo, ¿sí? Y uno tendríamos para ser dulce con el tiempo y explicar un montón de situaciones. Hubo un proceso netamente de desendeudamiento cuando la Argentina en el 2002 debía el 160% de su PBI, 160% de su PBI, y en el 2015 terminamos con el 40% del PBI sometido a deuda. Fíjense que hoy, en este proceso de renegociación hacia finales de 2019, un PBI se debe, es decir, casi 93% de lo que implica el PBI. O sea que el macrismo en solo 4 años, que fue el proceso más amplio de endeudamiento que tuvo la Argentina, llevó la deuda externa desde el 40% al 92%. Son datos centrales. Hubo 100.000 millones de dólares de deuda y 86.000 millones de dólares de fuga. Ahora viene, como para ir cerrando por el tiempo, y después hacemos un ida y vuelta, y tendríamos que caracterizar mucho, tenemos 2 modelos centrales. Los modelos populares, como fue el ISI, como fue el modelo de desarrollo del kirchnerismo, que tienen como características el desendeudamiento, el mercado interno como eje central del crecimiento y la generación de trabajo, a la actividad productiva por encima de cualquier actividad especulativa, y obviamente tienen al trabajo como el eje regulador de la vida de las personas.
En cambio, los modelos económicos que están ligados a la valorización financiera, al neoliberalismo, los que son impuestos por la clase dominante, tienen como características centrales las actividades especulativas por encima de las productivas, que eso genera obviamente destrucción del trabajo, los procesos de endeudamiento, que son los que nos llevan a la pérdida de soberanía política y de independencia económica, y a su vez una destrucción enorme de lo que es el mercado interno. Va todo concatenado, acá las variables no son aisladas, sino que ese proceso de financiación de la economía lo que hace es destruir el mercado interno. Y si se destruye el mercado interno, que es el que genera el 70-80% de nuestra actividad laboral, se destruye también los puestos de trabajo y se destruye el país en definitiva. Queda muchísimo por hacer. La Argentina está en una situación muy compleja porque justamente a Alberto Fernández, creo desde mi perspectiva, le tocó bailar con la más fea en función de que no solamente tiene esa herencia de deuda que dejó el macrismo con las variables sociales desmadradas y por el piso, sino que también nos agarró la pandemia, como a todas las economías del mundo. Cuando analizamos los efectos de la pandemia y cuando vemos ese dato esta semana del 47% de pobreza, tenemos que analizar que en el mundo entero ha pasado y que la Argentina a lo largo de este tiempo, con una economía destruida, aportó el 5% de su PBI para sostener que los sectores más marginados de nuestra economía, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, puedan mínimamente acceder a un plato de comida. Creo igual que se están tomando medidas para corregir todas esas situaciones que han sido los causales de estas consecuencias. Va a costar muchísimo, por eso estamos en esta instancia donde tenemos que formarnos, discutir, debatir para poder explicar las políticas, para poder convencer, y siempre me gusta hacer alusión a una frase como para cerrar, que decía San Martín, cuando Pueyrredón le planteaba que cruzar los Andes iba a ser una travesía muy difícil de llevar adelante, por el frío, porque no tenían todos los elementos y los recursos, y San Martín les decía que puede llegar a ser muy difícil llevar adelante esta travesía, pero este laburo, este desarrollo histórico, revolucionario, es de carácter impostergable. Bueno, nuestra etapa de formación como pueblo, como nuevo sector de la dirigencia política, ciudadana, con responsabilidad, es impostergable. Tenemos que formarnos todos los días, leer, debatir, gurises, debatir mucho, porque no hay debate prácticamente, no se debate política, por ahí hacemos actividades concretas, pero no debatimos política. Y en ese sentido tenemos que llevar a la sociedad a días felices. Como decía Leonardo Fabio, yo me hice peronista cuando me di cuenta que no podía ser feliz en soledad. Bueno, gracias y seguimos. Gracias, Juan Pablo. Si te parece, vamos a empezar con las preguntas que nos van dejando los chicos en Facebook. Tenemos poco tiempo para hablar de economía, nosotros que nos gusta, pero bueno, estos son los tiempos que tenemos. Yasmín Tisler dice, buenas noches, Juan. 2 preguntas. Vamos a la primera. ¿Cómo sabemos que la Argentina ya estaba en una crisis económica antes de la pandemia y que empeoró con esta? ¿Cómo superar tal crisis? Bueno, creo que lo pronunciamos medio al final, digamos. Por eso da la sensación hoy, cuando uno ve el análisis, sobre todo que se hace de los medios, que son el gran formador de opinión, es como que todo lo que pasa es culpa de la gestión de Alberto Fernández, y en realidad no estamos viendo cuál es la causal de estas consecuencias que estamos atravesando. Y ahí está claramente lo que les dije. Fíjense, en el 2015 teníamos 5% de desocupación, y pasamos al 11% con el gobierno de Macri. Se destruyeron 25.000 pequeñas y medianas empresas que son las generadoras del 70% de los puestos de trabajo. Tuvimos un proceso que es el dato más feroz, más contundente de lo que fue la debacle del gobierno de Macri. Tuvimos un proceso de endeudamiento el más grave de nuestra historia, donde pasamos del 40% de nuestro PBI al 92-93% de nuestro PBI. Se destruyó el mercado interno y se licuó el salario. Fíjense que pasamos en el 2015
del 50% de la distribución de la riqueza al 40% de la distribución de la riqueza para la clase trabajadora. Es decir, que gran cantidad de esos salarios, de esos recursos que les faltaron en los bolsillos a nuestros trabajadores, a nuestras clases populares, a nuestros vecinos, se los apoderaron y se los concentraron sectores de la economía que son los que ostentan hoy la riqueza, muchos de ellos ligados exclusivamente a lo que fue, digamos, amigos de Macri. Hay un dato contundente que yo siempre lo doy en clase con los gurises, cómo nos trabajaron la cabeza en aquel tiempo con el tema de los subsidios. ¿Se acuerdan que hablaban mal de los subsidios, que la gente no tenía que recibir subsidios, bla, bla, bla? Se eliminaron los subsidios, es decir, se incrementaron ostensiblemente las tarifas, no se mejoró en nada los servicios públicos, y me refiero básicamente a los energéticos, y las compañías energéticas muy ligadas y amistosas con el presidente de aquel tiempo, Mauricio Macri, incrementaron notablemente sus patrimonios y sus rentabilidades a costa de el desfavorecimiento y la destrucción de los salarios de los trabajadores, ¿sí? No se mejoró nada, se empeoró todo, pero lo que logran hacer ellos desde ese andamiaje mediático es la generación permanente de un sentido común que defiende sus intereses. Ellos logran que los sectores populares, que los sectores trabajadores defiendan el interés del rico, digamos, y esa es nuestra principal batalla y nuestra principal derrota del modelo neoliberal, haber perdido ese sentido común popular donde el trabajador pueda entender cuál es el modelo económico, el proyecto de país que tiene que defender para mejorar su calidad de vida, simplemente eso. Creo que más o menos la respondí, no sé si hay otro por ahí. Tenía una segunda pregunta que está relacionada, bueno, ¿cómo se recupera la plata que brinda el Estado como ayuda económica? Qué buena pregunta esa. Hoy hablábamos de lo que fue el modelo keynesiano para salir de la crisis de Estados Unidos, que él estableció en la crisis mundial de aquel tiempo que había que inyectarle recursos a los trabajadores en los bolsillos, ¿no? Para reactivar el círculo virtuoso de la economía. Bueno, quizás el modelo de Keynes, como sostienen algunos compañeros de la heterodoxia económica, no es suficiente para países como la Argentina porque es un modelo que está exclusivamente ligado solamente a las políticas de desarrollo, pero la Argentina tiene que hacer una política de reconstrucción y distribución, que es muchísimo más profunda que una política de desarrollo. Entonces, como dice la compañera, el tema de generar recursos del Estado para brindárselo a los sectores populares es una política netamente activa en términos fiscales que lo que hace es inyectar recursos para ponerlos a disposición de la economía y del mercado interno. Hay un ejemplo claro que es el siguiente. Vamos a ponerle un nombre, Pedrito, que es el beneficiario del IFE, de la asignación por hijo o demás, o María, van al kiosco de la esquina, van al banco o van al cajero, cobran su asignación, ¿y qué hacen esos sectores? ¿Qué hacen con esos recursos? ¿Lo depositan en una isla extranjera, en una cuenta, o lo gastan en el mercado interno? Lo gastan. Entonces, todos los recursos que el Estado invierte en políticas sociales son netamente desarrollistas, son netamente generados para activar nuestro mercado interno, que es el que genera laburo, porque ese comerciante, a partir de esa inyección de recursos del Estado en esos sectores populares, muchas veces diezmados, después discutimos la implementación de esas políticas, está reactivando la economía. Y muchas veces ese comerciante que se beneficia con los denominados planes, que deberíamos hablar de inversión y programas sociales, se ve beneficiado netamente con esos programas sociales porque sostiene su actividad económica y puede crear trabajo, puede darle de comer a otros sectores, puede formar parte de ese círculo virtuoso de la economía, digamos, que tanto es criticado. Acá quienes generan el sentido común para criticar las políticas sociales que van a los sectores más populares son los mismos que generan que esos sectores sociales hayan sido oprimidos a lo largo de nuestra historia y hayan sido soslayados permanentemente
y son en realidad lo que quieren es que el Estado no gaste en los pobres y sí le dé a los ricos. Es una cuestión de para dónde se va la riqueza acá, sencilla y simple. ¿Sí? Compañero Nacho Villagra, ¿tiene una pregunta? Nacho Villagra. Ahora sí, sí, yo. Buenas tardes, compañeros. Un gusto, Enrique, la verdad, buenas charlas, la verdad. La pregunta es, con el tema de la pandemia, ¿qué se va a encontrar la Argentina en el post-pandemia? O sea, ¿qué modelo se debería de seguir o van a seguir? No sé si entendiste bien la pregunta. Sí. Yo creo, primero, que estamos ante una situación de incertidumbre, sobre todo en función de que no sabemos cuándo va a terminar esto. Primero, cuando empezó la cuarentena, hablábamos de marzo, de julio, después hablamos de agosto, septiembre, no sabemos. O sea, hoy tenemos un horizonte que es la vacuna. Hago esta consideración porque es importante, porque las economías del mundo, no solamente la Argentina, dependen de la pandemia, ¿sí? Porque si bien hoy uno puede visualizar cuando sale a la calle que las actividades comenzaron a desarrollarse y demás, venimos golpeados por esta situación y obviamente no existe la misma capacidad de consumo que existía antes. El modelo que hay que implementar es un modelo tradicional, pero el otro día estuvimos en una charla con un joven economista que es brillante, que se llama Julián Sicari, que él planteaba la creación de un nuevo modelo económico, que sea muy similar a lo que fue el ICI, es decir, desendeudamiento, actividad productiva por encima de cualquier actividad especulativa, darle prioridad al mercado interno para la generación de laburo, pero lo que él planteaba es un modelo económico donde la burguesía nacional, esos ricos que tanto se la llevan, formen, o sea, a hacer una especie de acuerdo como tienen los países europeos con esos sectores que se llevan la riqueza permanentemente, que es lo más difícil lo que estoy diciendo, ¿no? Pero que de alguna manera sean sectores que estén ligados a defender el patrimonio nacional y a defender nuestra economía y nuestro crecimiento, porque los proyectos populares también han hecho ricos a los sectores ligados a la oligarquía. E inclusive, a ver, el modelo de Macri destruyó muchísimas empresas, como por ejemplo el Grupo Arcor, que es uno de los más ricos de la historia. En el gobierno de Macri tuvo pérdidas en su balance, cosa que no había pasado en nunca a lo largo de la historia. Y la verdad que son datos a tener en cuenta, ¿sí? Estamos en un proceso de globalización tan grande que esas oligarquías nacionales corren riesgo muchas veces por el advenimiento de sectores ligados al poder económico financiero internacional que se los llevan puestos. Por ejemplo, ocurre con el grupo Clarín y demás, que hoy está muy amenazado por el grupo que está ligado a uno, el dueño de Claro, no me acuerdo en este momento cómo es el nombre, pero es un mexicano, uno de los más ricos del mundo. Carlos Slim. Exactamente, muy bien, David. Carlos Slim viene arrasando con todo eso y pone en riesgo ciertos privilegios que tiene el grupo Clarín que lleva adelante Mañeto aquí en la Argentina. Entonces, el modelo que hay que implementar es justo, mantener equilibradas las cuentas públicas. Se presentó el presupuesto el otro día, ese presupuesto marca un horizonte de crecimiento del 5,5% para el próximo tiempo, marca un escenario de inflación del 29% y hace mención a que las paritarias van a tener que tener un promedio el año que viene del 35% para empezar a recuperar la capacidad adquisitiva de los salarios. Es decir que en 4 años podríamos recuperar un 20-30% de la capacidad adquisitiva de los salarios. Generalmente siempre cuesta más reconstruir una patria que destruirla. Fíjense que en 4 años se destruyó todo. O sea, lo que se hizo fue muy grave. Lamentablemente, ese proyecto político fue acompañado por el 40% de los electores argentinos, cosa que es de un peligro inusitado y es donde nosotros tenemos que trabajar estratégicamente no solamente en poner de pie la economía, sino también en la generación de conciencia que nos permita convencer a las argentinas y a los argentinos que el proyecto político y económico de nosotros, y cultural que nosotros llevamos adelante es el mejor, es el que favorece sus intereses. Y fíjense que las medidas básicamente son esas.
Primero, esperar que pase la pandemia, ojalá sea cuanto antes, e inyectar recursos para sostener a los sectores populares. Y después, aumentar nuestras exportaciones. Se prevé un horizonte de superávit comercial, de superávit externo para los próximos años, lo cual es muy bueno, junto a lo que fue el proceso de renegociación con la deuda, que nos alivia la necesidad de disponer recursos de moneda extranjera para hacer frente a esas obligaciones extranjeras. Eso se va a invertir, que es lo que marca nuestro nuevo presupuesto, en llevar adelante políticas sociales, culturales, políticas educativas, que son las que en definitiva mejoran el bolsillo de los argentinos. Y hay un eje central, la construcción. Por eso el otro día se tomaron medidas tendientes a generar no solamente inversiones públicas, sino también inversiones privadas que mejoren todo lo que es el sistema de construcción, que ha sido uno de los que ha tenido vigencia a lo largo de esta pandemia. La construcción es una actividad que no demanda prácticamente de dólares, que genera una enorme cantidad de puestos de trabajo, que tiene un sentido de distribución de la riqueza y que tiene un sentido de dignidad, porque justamente marca esa cuestión de generar viviendas para esas argentinas y argentinos que todavía no han podido acceder a su vivienda propia, justamente, tan necesario y tan digno como es. Pero en ese marco tienen que ir las medidas. Sostener el mercado interno, aumentar las exportaciones, hacer que esos 18 millones de pobres que hoy tenemos en la Argentina sean muchos menos, pero esos procesos no se hacen en 5 meses, ni en 8 meses, ni menos con pandemia. Demoran décadas. Por eso tenemos que trabajar en la formación para explicarle a nuestros compatriotas que estos proyectos populares son realmente los que vienen a generarle una mejor calidad de vida. El tema es que siempre perdemos la batalla cultural y estamos al borde de que en 4 años vuelva un proyecto conservador, neoliberal, y nuevamente haga desastres con la economía y con el pueblo en general. Pidió la palabra el compañero Walter Lescano. Walter. La verdad que me podría quedar escuchándote ahora hablar porque es muy rico. Justamente vos hablabas de modelos económicos y tenemos el ejemplo, como decías vos, que Milton Friedman fue el primero en ponerlo en Chile. El laboratorio del capitalismo, del neoliberalismo, fue ahí en Chile. Y fíjate que ese proceso duró hasta el año pasado y que explotó. Cuán importante no es cambiar el modelo capitalista. Y a esto va la pregunta que te quiero hacer. Yo no sé si recuerdan, compañeros, una intervención que tuvo Cristina en la ONU, donde planteaba que, bueno, que el capitalismo ya estaba y que no se iba a ir. Entonces, Cristina planteaba una nueva forma de capitalismo. Mi pregunta es, ¿a qué se refería Cristina en ese momento? ¿O qué es el nuevo capitalismo que Cristina planteaba en la ONU? Sí, es lo que de alguna forma también planteó Alberto en su campaña, y tiene que ver con un capitalismo más humano, más justo, donde se distribuye la riqueza, que es lo que venimos diciendo recién. Nosotros desde un país como la Argentina no podemos cambiar el sistema mundial, eso depende de las fuerzas de correlación que se van dando en el mundo, depende del crecimiento que vayan teniendo China, Rusia, de cómo sean eh, esas disputas de poder, que no solamente es económico, sino también es militar. Pero nosotros en ese sistema tenemos que generar un capitalismo de Estado, como siempre ha sido el peronismo, generando riqueza, pero distribuyéndola. El secreto es esa, distribuir y no concentrar. En todo caso necesitamos, cuando la compañera decía los programas sociales y demás, necesitamos distribuir para crecer y no crecer para distribuir. Crecer para distribuir es justamente el planteo que se hacía en la década del 90 de la teoría del derrame. Bueno, vamos a crecer porque hubo años que la economía creció, pero a costa del endeudamiento, de la venta del patrimonio nacional, de un montón de situaciones que no tenían nada que ver con recomponer la dignidad de los sectores asalariados. Ahora lo que tenemos que hacer justamente es eso, trabajar intensamente en generar trabajos dignos para los sectores asalariados, no cuestiones ligadas al emprendedurismo, que son situaciones muy neoliberales, que no generan esa dignidad que necesita el laburante. Nosotros, los peronistas, consideramos que el trabajo tiene que ser en relación de dependencia, con recibo de sueldo, con la posibilidad de tener vacaciones pagas, con un salario que nos permita tener un ahorrito a fin de mes para
para mejorar la casita, para comprar el autito, para irnos de vacaciones, para poder sostener a algún familiar que no la está pasando bien. Bueno, un proyecto popular tiene que ir hacia ese camino, hacia mejorarle el salario a los laburantes. Esa creo debe ser nuestra principal agenda. Estamos perdiendo la agenda comunicacional por estos días. Yo veía el otro día, todavía no se terminó de confirmar, pero se está hablando de que Cristina Fernández va a tener un programa de radio en el Destape Radio, junto a Aníbal Fernández, la Negra Bernasi y Luciana Rubinska. Creo que eso sería una medida fantástica en función de qué, de poder instalar agenda política, porque hoy no estamos pudiendo instalar agenda política, siempre estamos hablando de lo que dicta esa clase dominante que es la que maneja los medios de comunicación. Entonces, en ese sentido sería como dar vuelta a la agenda para que alguien que tiene muchísima repercusión en nuestras clases populares pueda hacer una bajada de línea, pueda rediscutir con actores de la política y sea el eje de discusión de esa agenda que siempre nos intentan instalar. Creo que un poco pasa por ahí. Una acotación. Sí. El acuerdo que cerraron con los bonistas, que cerró casi con el 100%, a nosotros nos brinda oxígeno para poder seguir pagando el IFE, para poder planificar política económica, y eso hubiera tenido que estar en la agenda de los medios durante 2 semanas, 3 semanas, porque es recontra importantísimo. ¿Cuánto estuvo en agenda? 2 días, nada más. Y lo que hizo Guzmán es una locura de bien, digo, pero no estuvo en agenda 2 días, y ahí fue un error nuestro. Así que bueno, sí, bien acertada la autocrítica que haces. Lo que tenemos que decir de Guzmán, que tiene laureles académicos y pergaminos que son de excelencia, pero que es un pibe que fue sometido en todo este tiempo a enormes presiones, ¿sí? No es que uno va y negocia con el teléfono, con el Zoom, ni qué sé yo, no. Acá hay sectores de poder muy grosos. Y muchos de esos que manejan el discurso, como decía Antonio Gramsci, quien controla las palabras, controla la realidad, quienes forman el discurso, el sentido común de la gente, estaban en sus grupos de empresarios íntimamente ligados con los bonistas. Fíjense que previo al arreglo había sectores que hablaban pésimo de que Argentina no sabía negociar, que había que dejar y pagarle todo, como pasó en el 2014-2015. Entonces, es crucial la formación política para poder explicar esto a nuestros compatriotas. Y en ese sentido, fíjense, el presupuesto de 2015 tenía un 7% que se destinaba a servicios de deuda externa. El presupuesto de 2019 tenía un 21%. Todo ese porcentaje que se empezó a destinar para pagar deuda externa se dejó de invertir en cuestiones de suma necesidad para nuestra economía, que fue educación, salud, políticas sociales, ciencia y tecnología. Ahora, con el presupuesto que se presentó el otro día, se bajó del 21% al 8% de servicios de deuda externa, casi los niveles de 2015. Eso va a aliviar el presupuesto nacional para inyectar recursos en políticas que tienen que ver con reactivar nuestra economía. Eso es central, eso hay que explicarlo, eso hay que entenderlo, porque se va a ver, en estos últimos 4 años no se hicieron hospitales, no se hicieron escuelas, se hizo prácticamente muy poca ruta. Acá en la provincia es paradigmático el tema de la autovía 18, que se paralizó. Justamente uno de los próximos, quizá candidatos a gobernador, que es Frigerio, fue el que dio la orden de parar esa obra. Y este gobierno de características populares vino a reponer eso. El otro día estuvo el presidente aquí en la región e hizo el anuncio de que va a reparar y se va a volver a reconstruir ese famoso corredor bioceánico que pretendía Néstor Kirchner, que es unir los 2 océanos, y en este caso tener la autovía Paraná-Concordia, que son las 2 ciudades más importantes de nuestra provincia. Es muy sencillo, gurises. Son una serie de variables que hay que interpretar, cómo se instrumentan, y es ahí donde tenemos la metodología para poder defender nuestras políticas. Cami Molina, pediste la palabra. Bueno, sí, gracias Juan Pablo por acompañarnos hoy. Mi pregunta va dirigida, si nos podrías comentar en realidad un poco de qué trataba el primer plan quinquenal de Perón y cuál era el contexto en el que se dio. ¿Cuál fue? El primer plan quinquenal de Perón constaba de
5.000 obras, básicamente, que había que hacer. Hubo varios planes, el primero, el segundo, el tercero, pero a grandes rasgos tenía que ver con eso, con la reconstrucción del Estado, con una enorme capacidad de planificar. El peronismo tenía una posibilidad de planificar y de llevar adelante acciones concretas. Fíjense que en aquel tiempo se construyeron 2.000 escuelas, ¿no? 2.000 escuelas, lo mismo que después terminó haciendo el kirchnerismo. Escuelas, hospitales, carreteras, diferentes cuestiones de obra pública que estuvieron íntimamente ligadas al crecimiento de la Argentina. Y el contexto que tenía el peronismo en aquel tiempo era de una disputa entre Estados Unidos y Rusia en su momento, justamente por el poder mundial, y es ahí donde de alguna forma se planteó el escenario de tercera posición. Pero el tema de los planes quinquenales fue paradigmático en función de todo lo que se logró hacer, pero mucho de eso que se había planificado, porque justamente es fantástico planificar, se vio abortado de alguna manera por esta situación del golpe que le terminó derrocando a Perón. Y ojalá en el próximo tiempo se pueda generar un horizonte de planificación y una nueva instrumentación estratégica de lo que es un plan quinquenal para poder abordar las necesidades más extremas y en un escenario de reconstrucción. Pero fíjense que en Argentina hoy estamos en un 47% de pobreza, así que la prioridad absoluta es esa. Pero no es que es algo que no va de la mano, justamente sí, la liberación de recursos para sostener ese mercado interno, para actividades de construcción y demás, justamente tiene mucha vinculación con los denominados planes quinquenales y tiene mucha vinculación con la reducción de ese indicador que en un gobierno peronista tiene que ser un desvelo permanente. No podemos tener nunca un 47% de pobreza, tenemos que bajar urgentemente esos indicadores porque no son indicadores, son personas que la están pasando mal. Hay 18 millones de compatriotas que no comen como corresponde en un país que genera riqueza para 500 millones de habitantes. Juan Sí. Manuel. Hola, buenas noches. Primero que nada, Juan Pablo, agradecerte por acompañarnos esta noche. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué opinas del impuesto a las grandes fortunas y para qué sirve y en qué otros países se aplica esta? Bien, buena pregunta. Creo que en el desarrollo hicimos mención en varias oportunidades, pero es bueno ponerlo en debate y detallarlo porque forma parte de la agenda, ¿no? Primero, no estoy de acuerdo tanto, pero no porque no quiera cobrarle a los ricos, sino porque me parece que eso no debe ser por única vez, sino que ese impuesto debiera ser de carácter permanente, ¿sí? Pero fíjense, gurises, lo que cuesta la cuestión de tocarle el bolsillo a los ricos. Hace 4 o 5 meses que venimos dando vuelta con este proyecto y por una u otra cuestión no logramos poder convertirlo en realidad. Fíjense, yo siempre por ahí me tocan las intervenciones en algunos programas de radio. Estamos en una población de 45 millones de habitantes. En el año 2019 hubo alrededor de 900.000 personas que presentaron su declaración de bienes personales. 900.000 personas de 45 millones. De esas 900.000 personas, solamente 9.000, el 1% de esas 900.000, son las que están en condiciones de pagar el impuesto a las grandes riquezas o aporte extraordinario, como se debería llamar, porque el impuesto debería tener un carácter un poco más amplio. Para que ustedes se den cuenta justamente cómo logran esos sectores. Y de esos 9.000, escuchen este dato, hay 256 personas que son las que nuclean el 50% de esa riqueza, con patrimonios que superan los 15.000 millones de pesos. Entonces, si nosotros, como militantes del campo nacional y popular, salimos a la calle y en nuestros círculos sociales donde nos manejamos, escuchamos argentinas y argentinos que no creo que formen parte de ese volumen, de esos 9.000 o de esos 256, que están en contra de que el Estado lleve adelante una medida así para poder paliar ciertas cuestiones, pues estamos hablando de recaudar alrededor de 3.000 millones de dólares. Tampoco es tanto. Hoy, en este escenario de la Argentina, es mucho, pero tampoco es tanto.
Y acá viene una cuestión. Los países europeos que tienen mejor distribución de la riqueza y más, todos tienen este impuesto. Entonces, lo que se nos trata de instalar en la cabeza es que nosotros en la Argentina no tengamos impuestos, pero sí tengamos mejor calidad de vida. Lo que necesita un país es distribuir su riqueza, pero cobrar buenos impuestos a los ricos. Tenemos que hacer una profunda reforma tributaria porque el impuesto que mayor recaudación tiene es el IVA. Y el IVA paga lo mismo ustedes cuando van al súper a comprar fideos que Pérez Compán, que es el dueño de todos los alimentos, digamos. Entonces, tenemos que hacer una profunda reconversión de todo eso. La cuestión alimentaria es crucial, la cuestión de soberanía alimentaria en el próximo tiempo, que está totalmente monopolizada por los sectores como el que nombré recién, por Pérez Compán, que es uno de los 10 ricos más importantes que tiene la Argentina, es el dueño de Molinos Río de la Plata, es el grupo que ha concentrado la mayor parte de las industrias pequeñas y son los que de alguna manera ponen el valor y se quedan con la riqueza, digamos. Entonces el Estado tiene que ser muy fuerte e intervenir en ese sentido. Y en cuanto a eso, el impuesto a la riqueza es una batalla netamente cultural. Más allá de lo económico, de los 3.000 millones de dólares que tengamos que recaudar, es cultural. Y nosotros lo que tenemos que pretender es cobrarle más impuestos a esos sectores ricos. Fíjense, cuando hablamos recién de lo que dejó el macrismo, hubo 100.000 millones de dólares de deuda, de los cuales 86.000 se fugaron. De esos 86.000, hubo solamente 100 familias que se fugaron 24.000 millones de dólares, que hace un par de meses en el cohete a la luna salió toda la información pormenorizada de quiénes son las familias y las empresas que se fugaron esos recursos. Nosotros tenemos que ir hacia esos sectores porque son los causales de las consecuencias que estamos viviendo. Siempre para atender las consecuencias tenemos que ver cuáles son las causas, porque nunca se habla de las causas. Y creo que pasa por ahí. Tenemos que ir hacia escenarios de fíjense, a nivel internacional, el indicador que mide la distribución de la riqueza es el coeficiente de Gini. Los países que tienen mejor distribución de la riqueza son los que cobran más impuestos a los ricos. Entonces, que no nos vengan a correr con esa agenda que parte de un desconocimiento y de una manipulación enorme para que las clases populares defiendan un interés que no es el interés propio, es un interés ajeno. Entonces, tenemos que seguir insistiendo con eso, pero tenemos que leer un poquito más, tenemos que saber de qué se trata, de dónde viene, a cuántos sectores se le cobra, cuánto se cobra y cuánto es lo que vamos a recaudar. Sí, yo también creo, Juan Pablo, que tenemos problemas de comunicación. En las redes sociales es impresionante, bueno, lo vemos todos los días, por ejemplo, que tenés que estar constantemente, salir a desmentir una fake news. El otro día con el tema de que Coca-Cola y el Fernet se iban del país. Después en Twitter, si uno se pone a ver el Twitter todas las noches, impresionante. Yo me pongo a ver, a veces ni quiero entrar para no amargarme, pero es una realidad. Yo creo que la batalla en las redes la estamos perdiendo. Quizá es un error nuestro el no saber comunicarnos o no instalar temas de debate o en agenda. Siempre nos instalan los medios de comunicación desde arriba y después nosotros tenemos que salir a desmentir o defender e instalan una idea. Puntualmente reconozco de que en esa materia estamos perdiendo y existen, bueno, muchos personajes libertarios, lo ves a Esper, Milei, que tiran, se mandan fruta y muchos jóvenes entienden que les hacen caso, ¿no? Y les siguen con sus ideas y yo creo que ese es un error de quienes estamos en temáticas de economía, la falta de poder comunicar. Y bueno, también nos tocó este tema de la pandemia en el medio que bueno, alguna noticia tan importante como esa de la renegociación de la deuda, después, bueno, por cuestiones de pandemia, obviamente, no hay cuestiones económicas que sí o sí hay que hacerlas, pero cuesta salir a defender a veces los trapos y ya te digo, en las redes estoy notando mucho de que
al menos yo lo siento así, es como que están todo el día bardeando, tirando fake news. Tenemos que mejorar nosotros la parte de comunicación. Totalmente coincido. Se ve que tenemos la misma perspectiva porque tengo una enorme preocupación por eso. En clases trato de poner en discusión siempre esas ideas libertarias, los Milei, Esper, Bogiano, que por ahí lo peor que podemos hacer como proyecto político es menospreciar el potencial que tienen nuestros adversarios. Y esos tipos son mucho más peligrosos que Macri. Son tremendamente peligrosos. Tienen un odio visceral y una violencia hacia el laburante, hacia las clases populares, hacia lo que es el Estado. Cuando ellos hablan de la libertad, por eso son libertarios, hablan de la libertad de mercado, que el mercado obtenga la rentabilidad más suprema del mundo sin ningún tipo de regulación, sin que el Estado intervenga. Creo que nosotros como generación política tenemos que generar las herramientas necesarias para poder dar la discusión con estos personajes. Milei es nefasto, pero no estamos generando esa construcción, no hemos logrado generar ciertas estrategias que no, más allá de cuestiones aisladas, pero no, hoy somos gobierno, hoy somos poder político, entonces necesitamos ser muy estratégicos con esto y no lo estamos haciendo, y a mí sinceramente me preocupa cómo mucha gurizada de la edad de ustedes consume esas ideas, se las apropia y las replica con un efecto multiplicador que es enormemente preocupante. Yo soy docente de gurises que tienen 20 años y siempre uno trata de hacer el trabajo de construcción colonial con el que vienen, pero es realmente complejo, es realmente complejo. Añado en un 100% lo que vos decís, digamos, lo comparto plenamente, es una gran preocupación que tengo también, pero bueno, siempre estamos a tiempo, siempre estamos a tiempo. Yo recuerdo que en algún tiempo no se le daba mucha importancia a un tal Mauricio Macri, digamos, en esas construcciones que tenía, además, ese tipo fue presidente y la destruyó a la Argentina. Entonces, ojo con un montón de cosas que vienen ocurriendo, con estos personajes y lo hablaba yo soy docente en Guadalajara, con mis alumnos le decía, imagínense un Milei que odia el Estado, odia los sectores populares. Ustedes son todos hijos de trabajadores, todos ustedes son odiados por gente así. No pueden nunca consumir y apropiarse de una agenda de ese tipo que no coincide para nada con sus intereses. No van a poder estudiar más, no van a poder tener ningún tipo de acción concreta porque esa gente lo único que quiere es defender el interés de los privilegiados, de los ricos, y tener el libre mercado. Sabemos las consecuencias que tiene el libre mercado. Nosotros, los peronistas, los militantes del campo nacional y popular, debemos pretender siempre un Estado grande, un Estado activo, un Estado presente y regulador de las injusticias para hacer una sociedad cada vez más justa, una sociedad que tenga cada vez más dignidad. Perdón, y me faltó. El tema de las redes y demás, creo que forma parte de la batalla cultural también, ¿sí? Es todo el mismo entramado. Y hay un documental que seguramente ustedes lo han charlado ya, pero que está en Netflix, que explica justamente con gente que ha laburado en Facebook, Instagram, Twitter, no me recuerdo cómo se llama, la mayoría consume Netflix, así que lo puede buscar, que explica justamente todo esto que se está generando y cómo están armando un esquema de generación de odio en la sociedad. Y ustedes ven esa gente que va a las marchas anticuarentena con un odio visceral, con una agenda totalmente manipulada, que detestan al Estado, detestan la política y demás, y tienen mucho odio y mucha violencia. Es todo lo que explica bien ese documental. Es lo que están generando, digamos, para justamente romper el tejido social de la sociedad, digamos, agrietarnos mucho más entre laburantes, digamos, porque esos sectores nunca van a discutir al rico. Cuando nosotros empezamos a discutir al pobre, a los planes y demás, es porque hay algo en la cabecita que no está funcionando. Y me ha pasado, por eso digo que tenemos que formarnos con muchos compañeros que muchas veces replican esa agenda impuesta por el poder económico a través de sus medios de comunicación. Necesitamos poner en discusión los privilegios del rico y no algunos beneficios que reciben los pobres para comprar un paquete de fideo y un kilo de azúcar.
José pidió la palabra. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos los compañeros que nos siguen desde Facebook. Mi pregunta era, ¿qué opinión te merece los personajes de Cambiemos que después de haber destruido nuestro país económica y socialmente, quieran venir a echar culpas y dar cátedra de economía? Eso es muy buena pregunta. Hay un personaje, y todo va concatenado con lo mismo, que se llama Federico Sturzenegger. Federico Sturzenegger, ¿vieron cuando en su momento recién hablábamos de Martínez de Oz, de Cavallo? Bueno, Federico Sturzenegger, que fue el primer presidente del Banco Central que tuvo Macri, fue secretario de Política Económica en el gobierno de la Rúa, y fue uno de los principales endeudadores que tuvo la Argentina en los últimos 4 años. O sea, todo su currículum ha sido en defensa de los ricos y en detrimento de los pobres. El otro día, como dice bien David, salió en las redes sociales y demás a dar consejos de lo que había que hacer. Para colmo, el consejo de él es eliminar el cepo que ellos mismos instrumentaron. Creo que tiene que ver con una derrota cultural. Yo siempre lo digo, hay un solo ministro de Economía de nuestra democracia que ha ido preso y que todavía está preso con prisión domiciliaria, que es Amado Boudou, que, oh casualidad, fue el creador de la reforma previsional que generó de que el 60% de nuestros jubilados que existían en ese momento, ese indicador pase a casi el 98%. ¿Sí? Había un 40% de argentinos que habían sido históricamente dejados afuera de un sistema que fueron incluidos con esa reforma previsional. Y en su mayoría fueron mujeres amas de casa, que nunca habían podido hacer aporte, pero que se habían roto el alma trabajando toda su vida. Por eso muchas feministas hoy están reivindicando esa política como feminista. Y a su vez, creo que fue el punto cúlmine por el cual hay una ruptura ahí con la clase dominante, es la estatización de las AFJP, que era un negociado enorme que hizo un gobierno peronista de la década del 90, donde se generó justamente que ese negociado de los aportes de los trabajadores se vuelque de lo privado a lo público nuevamente, digamos. Y ahí, obviamente, como era un negociado de pocos sectores de la economía, le hicieron la cruz y está preso. Pero nunca fueron presos Domingo Felipe Cavallo, Federico Sturzenegger, todos los ministros de Economía que fueron empleados del poder económico, nunca pasaron por la cárcel, nunca fueron estigmatizados en ningún medio de comunicación. Eso es lo que totalmente deslegitima a la justicia, al poder judicial, que siempre ha sido un apéndice del poder económico, porque los ricos nunca van presos. Siempre van presos en política aquellos políticos que están ligados a la reconstrucción de causas populares, como ha sido Lula en Brasil, Evo Morales, que tuvo un golpe de Estado recientemente en Bolivia, Correa en Ecuador, la persecución permanente a Cristina en Argentina, Amado Boudou preso, pero los ricos nunca van presos, ni siquiera sus empleados, como fueron Sturzenegger, Cavallo. Por ahí soy reiterativo, pero gran parte de la población desconoce todas esas cuestiones y creo que tiene que ver con esa batalla cultural permanente que tenemos que dar de conciencia para que nuestro pueblo sepa quiénes defienden sus intereses y quiénes atentan contra sus intereses. Cami. Bien, para ir cerrando, queríamos, bueno, comentarle a Juan Pablo, bueno, él ve la mayoría de nuestras instancias, siempre le hacemos a los oradores al final una pregunta que creo que es importante para nosotros y es, ¿qué mensaje nos podés dejar a nosotros como jóvenes militantes para tener herramientas o qué considerás que es necesario que podamos hacer para conquistar el corazón de más compañeros e invitarlos a sumarse? Uy, qué linda pregunta. Primero decirles que yo formo parte de una generación que quizá ha sido media tibia. Esa es mi crítica. Tibia en el sentido de naturalizar muchas cosas hacia adentro de nuestro movimiento que están mal. Me parece que el mejor mensaje, y hay una frase cúlmine que dice Néstor Kirchner y que nosotros dentro de la mesa entrerriana Néstor Kirchner la tenemos dentro de un banner que hicimos para recorrer la provincia,
que es el que sean transgresores para pasar a la historia. Y cuando hablo de ser transgresores, me parece de ser rebeldes a todas las cuestiones que tienen que ver con las injusticias, no ser aduladores de muchos funcionarios que tenemos en la actualidad que dejan muchísimo que desear, que son la clara evidencia de esa derrota cultural que tuvimos post dictadura, porque son tipos que, y no está bueno dar nombres, pero es necesario poner en discusión eso, porque si no discutimos a puertas hacia adentro, va a ser no es solamente el enemigo el que tenemos que derrotar culturalmente, sino que internamente tenemos que dar muchísimas discusiones. Y tenemos gran parte de nuestra dirigencia formada a la luz del neoliberalismo, donde siempre se privilegia el interés individual por encima del interés colectivo, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que rediscutir y redefinir, porque me parece que nos ha hecho mucho mal como proyecto político al peronismo en todas sus instancias. Y el mensaje claro para la juventud es este: discutan, fórmense, júntense, trabajen siempre sobre lo colectivo. Cuando haya compañeros y compañeras que tengan intereses individuales por encima de ese colectivo, pónganlo en discusión, porque estamos equivocando el camino y eso nos perjudica. Nosotros no tenemos nombres propios que nos lleven a ser artífices necesarios de una batalla cultural para poder ganarla. El principal factor de construcción que tenemos es la colectividad, es la comunidad, es el engrosamiento, como fue aquel 17 de octubre, donde 2 millones de trabajadores fueron a solicitar la liberación del general Perón. Bueno, nosotros acá, los jóvenes, tenemos que organizarnos, y si hoy son 100, mañana tienen que ser 200, pero siempre discutiendo política y siempre marcando las cosas que están mal hacia adentro también, porque son las que nos permiten mejorar. Siempre, por favor, eso que sea. Y yo veo que esta generación, la de ustedes, que son de otra generación a la mía, yo tengo 39, ustedes andan en 20 y pico la mayoría, tienen ya otra concepción de eso, gracias a todo un proceso de participación de la juventud que no hubo, por ejemplo, en la década del 90, pero que sí hubo con el advenimiento de Néstor y Cristina. Y se animan y van al frente y rompen esas viejas estructuras enquistadas en el poder, esas corporaciones políticas que muchas están metidas dentro de nuestro proyecto político, que de alguna manera hay que romper. Son artífices necesarios también, pero no tenemos que convalidar las cosas que están mal. Tenemos que marcarlas para tratar de corregirlas, porque en definitiva, cuando nuestros proyectos políticos hagan las cosas mal, los que van a terminar perjudicados son esos sectores sociales a los que nosotros queremos ayudar, proteger, cuidar y darles dignidad. Muy buenas tus palabras, Juan Pablo. Queremos agradecerte en nombre de Juventudes Peronistas de Entre Ríos por acompañarnos hoy. Fueron los primeros que nos dieron una mano porque no sabíamos cómo poder llevarlo adelante, y desde la mesa Néstor Kirchner, vos, Achu, Ceci y Nicolás, si no me equivoco el nombre. Lautaro. Y Lautaro fueron los primeros que nos dieron una mano para poder llevar adelante esto, así que obviamente vamos a estar agradecidos para siempre con ustedes. Bueno, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos, contarte y contarles a los compañeros que nos están siguiendo a través de, compañeros y compañeras que nos están siguiendo a través de Facebook, que bueno, se está acercando el 17 de octubre, y estamos organizando desde Juventudes Peronistas de Entre Ríos una vigilia peronista, así que próximamente en estos días vamos a estar sacando el flyer. La idea es poder pasar un momento entre compañeros, divertirnos un rato y poder esperar esta fecha que es tan significativa para todos y para todas. Así que bueno, Perfecto. les dejamos. Sí, una consideración ahí. Primero, felicitarlos nuevamente. Creo que ya lo hice, pero este es el camino, Ulises. Discutir política, debatir permanentemente, cuestionar las cosas que están mal afuera y las cosas que están mal adentro. Sigan así, profundicen este debate con especialistas de todos los rubros. Inclusive está bueno darle lugar a muchos militantes que por ahí no son considerados en los medios y demás, que saben muchísimo. Hay montones de compañeros y compañeras a lo largo y a lo ancho de la provincia que son una biblioteca, y que la principal biblioteca es la calle, es patear la calle y haber vivido la historia, y que les van a dar muchísimo para aprender.
Y después hiciste mención a lo del 17 de octubre y hoy lo charlamos. Me parece maravilloso y estratégicamente muy bueno que Alberto Fernández sea el próximo presidente del Partido Justicialista, que es lo que se está planteando. Me parece que aprendimos un poco de aquella cuestión histórica donde Néstor en su primer gestión medio se había aislado un poco del partido y después se dio cuenta que era por ahí y fue el presidente. Entonces, creo que eso fortalece la institucionalidad y el acompañamiento de la gran parte de nuestra dirigencia, porque hoy el enemigo se está broquelando y tiene un potencial y una fortaleza tremenda, y nosotros tenemos que guarnecernos bajo la construcción de un sentido popular que permita generar esa fuerza necesaria que nos dé previsibilidad, planificación y gobierno popular durante muchas décadas. Porque para reconstruir esta Argentina no se hace en 4 años, se hace en 15, 20 años. Tenemos que trabajar intensamente para tener gobiernos populares durante ese tiempo. Gracias por el tiempo, gracias por el espacio y felicitarlos, que sigan así. Nos encontraremos quizás en otra oportunidad. No, nuevamente gracias a vos, JP, y bueno, a todos los compañeros que nos acompañaron el día de hoy a través de Facebook y de Zoom. Vamos a hacer una captura de pantalla. No nos podemos sacar fotos todavía. Pensábamos que para este momento ya lo íbamos a poder hacer, pero no. Pero bueno, nos queda una captura del momento. ¿Va otra más? Ahí estamos. Nos vemos. Muchísimas gracias a todos y a todos los que se sumaron. Los esperamos el sábado 10 de octubre. Vamos a estar hablando sobre políticas feministas con hasta ahora 2 grandes compañeras que son Laura Estrata y Alejandra Rodenas. Así que los esperamos. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Adiós. Gracias.